Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta tarde de reflexión, ya en vísperas de la fiesta grande de la iglesia que es Pentecostés. Y en verdad, todos necesitamos tener un Pentecostés personal y un Pentecostés comunitario. La semana pasada veíamos el tema de quién es el Espíritu Santo. Dijimos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eh, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es el gran desconocido, es el Paráclito, que su nombre quiere decir al que se invoca y al que menos invocamos. Entonces, ahora, ya la semana pasada vimos quién era. No es una energía, no es una fuerza, es el Espíritu de Dios que procede del amor del Padre y del Hijo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios y recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo. En Hechos 2:4 nos dice Lucas que todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran. Está hablando ya cuando los apóstoles han recibido el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa que quedaron llenos del Espíritu Santo? Que estaban colmados de las gracias del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo había entrado al corazón de cada uno de ellos y ellos habían aceptado ese Espíritu Santo y Él era el que les hacía hablar esas diferentes lenguas, proclamando la buena nueva, hablando ya sin temor, hablando ni siquiera temor a la muerte, de ser apedreados, apaleados, o juzgados, encarcelados, no importaba nada. Recibieron esa fortaleza y esa sabiduría para poder hablar con precisión, con verdad, con claridad, con autoridad sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra llenarse? Es dejar que el Espíritu Santo more en mí, viva en mí y que obre en mí. Por eso yo tengo la necesidad de invocarlo todos los días para que ese Espíritu Santo que ya mora en mí, al que yo recibí en el bautizo y al que yo no he dejado que despliegue todas las alas, ahora empiece a morar en mi vida, que significa que reine en mi vida. Eso significa bíblicamente la palabra morar. No solamente es habitar, es dejar que sea el huésped de honor, es dejarlo reinar en nuestras vidas, es dejar que Él actúe y que nosotros seamos obedientes a las mociones del Espíritu Santo. Pero estamos tan llenos de mundo, tan llenos de carne, que siempre estamos viviendo lo que nos dice el mundo, pensando como piensa el mundo, angustiándonos como se angustia el mundo, teniendo necesidades como tiene el mundo, las necesidades materiales y qué comeré, y cómo viviré, y cómo me vestiré, y cómo estudiaré, y cómo me moveré, cuándo viajaré, etcétera, etcétera. Todo lo que preocupa al mundo. No estamos haciendo caso a ese Espíritu Santo que mora, que ya habita en nosotros después del bautizo, que nos habla de buscar las riquezas del cielo, de buscar las riquezas de la patria celestial. Bíblicamente, entonces, morar es dejar que el Espíritu Santo viva y reine en nuestros corazones, en la esencia de cada persona. Dice el apóstol Pablo, ¿para qué necesitamos llenarnos del Espíritu Santo? Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 9 para adelante. Nos dice el apóstol, pero ustedes ya no viven según esas indicaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuál es el Espíritu que debe vivir en nosotros? Es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a lo mejor, a lo santo, a lo puro. Si tú estás peleando con tus pecados, si tú estás cayendo siempre en lo mismo,
Entonces tienes que entender que no es el Espíritu de Dios el que está morando en tu vida. Tienes que clamar y dejar que ese Espíritu llene tu corazón y vivir según el Espíritu de Dios. Porque también nos dice, y esto es fuerte, que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, si nosotros seguimos viviendo según las mociones de nuestra carne, si seguimos peleando, renegando, siendo perjuros, siendo mal hablados, insultando, maldiciendo, mintiendo, estafando, engañando, robando, murmurando, siendo egoístas, guardando resentimientos, inconstantes, desordenados, estamos viviendo según la carne y no estamos dejando que el Espíritu de Cristo habite en nosotros. Porque dice la palabra y sigue diciéndonos el apóstol, pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Dios lo ha hecho justo, los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Ya sabemos que la paga del pecado es la muerte. Por mucho que estés en una oscuridad de tu pecado, no sé si es de lujuria, de impurezas, de pensamiento, de palabra, de corazón, de sentimientos, del pecado más negro que tú tengas y que estés muerto realmente porque el pecado te encarcela, te esclaviza, es tiempo ya de que tengas que doblar rodillas y clamar para que el Espíritu de Dios more en tu corazón y dejarlo actuar. Porque dice que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, él mismo que resucitó a Cristo, dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Entonces, por más que parezca que estuviésemos muertos en el pecado, que ya no podemos, es hora de verdad de clamar por ese espíritu, para que ese espíritu venga, el Espíritu de Dios que está en ti, realmente more, haga morada, es decir, que reine en tu vida, que gobierne tu vida, para que vuelvas a tener vida, para que tú vuelvas a resucitar a la vida espiritual. No desfallezcas, no te quedes solamente en que yo no puedo. Solos no vamos a poder vencer al pecado porque no tenemos la fuerza suficiente. Necesitamos el auxilio. ¿El auxilio de quién? El auxilio del Espíritu Santo para vencer a nuestros pecados. Porque nosotros, si por nosotros nada más pudiera ser, viviríamos según las inclinaciones de la carne, ¿no? Me gusta dormir 20 horas, pues duermo 20 horas. No me gusta hacer tal cosa, pues no lo hago. Soy una peleona, pues soy una peleona. No sé, si soy egoísta, porque pienso primero en mí, soy egoísta. Entonces, nuestra carne nos lleva siempre a cosas más mundanas, a preocuparnos más de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. Entonces, dejemos que el Espíritu de Dios more en nosotros para ser de Cristo, porque nosotros resucitaremos con Él resucitado. Dejemos que Él gobierne nuestras vidas. Si hemos caído en el pecado, pues ya sé que nos demos confesión ahora, pero doblemos la rodilla, pidamos perdón a Dios y que Él vuelva a tomar nuestro corazón para transformarnos, para ser valientes, para poder pararnos como se pararon esos apóstoles que estaban escondidos, llenos de miedo, miedo de morirse, miedo de que terminaran mal, de qué iban a hacer con ellos y salir a pelear por Cristo, a enseñar la verdad de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos dará nueva vida, porque nos ayuda a vivir en el Espíritu de Dios. Entonces, necesitamos su auxilio. Por eso el Señor decía, conviene que yo me vaya para que llegue el defensor. ¿De qué nos va a defender? De la muerte, nos va a defender de caer en el pecado con tanta frecuencia, nos va a defender de nuestra propia concupiscencia, de esa tendencia que tenemos al mal, que es herencia de nuestro pecado original. Necesitamos su auxilio. En Lucas dice algo fuerte el Señor. Lucas 11:21. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Y aquí, si el diablo está bien armado y gobernando tu vida en muchas áreas,
de tu vida. Ten por seguro que no te va a dejar tan fácil y va a tratar de mantenerse con uñas, dientes y patas donde está. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, ¿quién es el otro más fuerte? Solo el Espíritu de Dios. Es más fuerte que nuestro pecado, es más fuerte que las fuerzas del infierno y que de la misma muerte. El otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. Entonces, deja que sea el Espíritu Santo el que gobierne tu vida. Déjate gobernar por Dios, porque contra Él no hay rival que se le resista. Contra Él no nada puede las fuerzas del infierno ni de la muerte. Si tú vives según el Espíritu de Dios, puedes apostar a que serás vencedora y vencerás a aquel que te quiere muerta por la eternidad, que es el peor enemigo que tenemos. No hay que tener miedo a la muerte física, sino a que nuestra alma esté muerta para la eternidad. Por eso tenemos que tomar conciencia clara, porque podemos invocar al Espíritu Santo y no dejarlo morar en nosotros. Entonces, es dejar abrir las puertas de tu corazón abiertas para que el Espíritu de Dios more en ti, que comience a guiar tu vida según el Espíritu de Dios. ¿Dios quiere que seas mentirosa? No. ¿Quiere que seas peleonera? No. ¿Que seas cobarde? Tampoco. ¿Que vivas con miedo? Tampoco. ¿Que vivas angustiada? Tampoco. ¿Que vivas preocupada por tu futuro? Tampoco. ¿Quiere que odies? Tampoco. ¿Quiere que vivas resentida? Tampoco. ¿Quiere que vivas llorando por todas las esquinas? Tampoco. ¿Quiere que vivas acobardado en tu vida? Tampoco. ¿Quiere que robes? ¿Quiere que estafes? ¿Quiere que adulteres? ¿Quiere que forniques? No. El Espíritu de Dios no quiere eso para ti. Quiere para ti la santidad, porque solo los que son santos verán el rostro de Dios. Como lo dice Mateo en el capítulo 5, donde nos habla de las bienaventuranzas, el Señor lo dijo claramente. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán el rostro de Dios. ¿Tú quieres ver el rostro de Dios? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Ser bueno o ser santo? Si no somos santos, no llegaremos a ver el rostro de Dios. Entonces, tomemos conciencia de dejarlo reinar en nuestras vidas. Entonces, vamos a 1 Corintios 3:16, nos dice el apóstol, ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y es el mismo templo, y ese templo son ustedes mismos. O sea, ¿quiénes son? El templo de Dios. Tú y yo, nuestro corazón, nuestro ser, nuestro cuerpo. Entonces, lo que más nos puede matar creo que son los pecados de impureza. Entonces, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro cuerpo, porque es templo de Dios. Y la palabra es fuerte cuando dice, si tú y yo destruimos este templo de Dios con nuestro pecado, Dios nos lo tendrá en cuenta, porque nos destruirá. Dios destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. O sea, tú y yo, Dios nos hizo con su sello de santidad, para pelear por nuestra santidad en este peregrinar diario de la tierra. Entonces, tomemos conciencia de esto y vayamos a Efesios 4, 29 al 31. ¿Qué nos dice Efesios 4, 29 al 31? ¿Qué es lo que mata el espíritu? No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Entonces, cuando estás renegando, ¿cuáles son las palabrotas, sapos y culebras que salen de tu boca?
o cuando estás enojado con alguien, qué insultos salen por tu boca. Ahí estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Dice que no hagamos que se entristezca el Espíritu Santo de Dios con el que nosotros hemos sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Para el día del juicio, nosotros seremos liberados porque somos sellados por Dios, pero no hagamos entristecer al Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Qué cosas hacen entristecer al Espíritu de Dios? Nos dice también el apóstol. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, ¿no? Como la ira, la rabia, la envidia, el odio, el resentimiento, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad, ¿no? O sea, toda clase de maldad. Vivir de manera antinatural es maldad. Pedir la muerte de los niños en el vientre de las madres es maldad. Vivir de la corrupción, vivir enseñando a ser corruptos, abusando de la confianza del pueblo que te elige, es maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, vivamos como el Señor quiere que vivamos. Según el Espíritu de Dios, debemos vivir como templo del Espíritu Santo para poder ser santos, que para eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados a ser buenos, sino tú y yo tenemos el llamado de la santidad. Sea que seas casada, soltera, viuda, que te hayas divorciado, o seas consagrado, religioso, religiosa, la profesión que tengas, seas jardinero, seas súper científico, tenemos todos el mismo llamado a la santidad. Pero hoy el mundo rechaza la santidad tremendamente, ¿no? Dice que es algo pasado de moda. Pues no es pasado de moda, porque cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué le vamos a responder? No soy santa porque se pasó de moda y me tocó vivir en una etapa muy laicista. No. Entonces tenemos que pelear por esa santidad que nos pide el Señor, porque también la palabra del mismo Señor nos dice, sean santos como su Padre es santo. Miren la talla, ¿no? Sean santos como su Padre del cielo es santo. ¿A quién tenemos que imitar entonces? ¿Como quién tendríamos que ser o buscar ser, aspirar ser, luchar para ser? Tomemos conciencia, hermanos, de que somos templo y que el Señor nos tomará cuentas de este templo donde Él depositó su Espíritu Santo en el momento del bautizo. Con nuestros pecados hemos hecho entristecer tremendamente el Espíritu de Dios. Lo tenemos vivo, lo tenemos casi ya terminando su llama en nosotros. Es tiempo de clamar por el auxilio de Dios para que ese Espíritu Santo empiece a moverse, empiece a morar y empiece a actuar en nuestras vidas. Tomemos entonces esa decisión de trabajar día a día, ¿no? ¿Santo quién es? Aquel que deja guiar su vida por el Espíritu de Dios. Aquel que va muriendo a su carne día a día. ¿Qué cuesta? Sí que cuesta, ¿no? Morderte la lengua cuando alguien te está diciendo algo, uy, es difícil. No responder mal a alguien que te maltrata es difícil. Pero el Señor nos ha pedido devolver bien por mal. Si te hacen mal, devuelve con un bien. No podemos devolver mal por mal. Entonces, devolvamos en una bendición aquello que otra persona quiere mal para nosotros. Esa será la única forma en que nosotros podremos ir camino a la santidad que nos pide el Señor. No nos conformemos con ser buenos, buena gente, pues hay muchos que tienen
que no caminan en nada de santidad, y pueden ser buenas personas porque hacen acciones son buenas, porque son buena gente, colaboran, son muy simpáticos, son encantadores, te caen bien, pero la santidad es vivir según los mandamientos del Señor. Ser santos como el Señor es santo. Ese es el llamado que tenemos y ahora tenemos que pelear más que nunca por esa santidad en un mundo que nos dice que la santidad está pasada de moda, que puedes hacer muchas cosas en la libertad que tú tienes, ¿no? Dice, tu cuerpo es tuyo, así que haz lo que quieras. Yo no sé cuánto hayas pagado por tus piernas, por tus ojos, por tu nariz. Por lo menos yo creo que hay que dar gracias por tener dos piernas que pueden caminar, dos brazos que pueden abrazar, dos manos que pueden hacer, una cabeza que puede pensar, un corazón que puede latir, un estómago que puede trabajar. Hay que dar gracias al Señor porque cada día podemos despertarnos, porque tú y yo no tenemos la vida comprada, ni hemos comprado ninguno de nuestros órganos. Todo es por obra y gracia de Dios que nos ha amado desde la eternidad. Entonces, peleemos por nuestra santidad. Y sigamos, volvamos a Hechos 2. Cuando dice, ¿cómo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo llenarnos del Espíritu Santo? Vamos a ver. El Señor nos tiene que haber dejado una lección de cómo llenarnos del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. ¿Cómo estaban todos? Reunidos en un mismo lugar. Y en el capítulo 1 de Hechos, versículo 14, nos dice, todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, que son los parientes de Jesús. Se reunían cuando, de vez en cuando se acordaban, cuando tenían tiempo, cuando las múltiples labores les dejaban algún espacio chiquito de tiempo. No. Su oración era constante, era persistente, era permanente, era una oración de todos los días, se juntaban a una hora, todos a orar, clamando al Señor les diera las luces que necesitaban para hacer la obra que Él les había encomendado. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban de fiesta? ¿Estaban en la televisión? ¿Estaban en su tablet? ¿O estaban orando constantemente? Entonces, ¿cuál es la primera cosa? Oración constante. La oración tiene que ser constante, por eso tienes que hacerte un hábito, como una rutina, fija una hora en la que tú puedas orar, para que no sea solamente cuando tienes tiempo, cuando no te duele el cuerpo, cuando te deja un espacio de tiempo, así como tienes tiempo para ver te has fijado, yo a las 10 veo un noticiero, a las 4 tal cosa, pues así como te programas tu día, programa tu vida de oración, programa tu hora de oración para el Señor. En Mateo 26:40, el Señor nos hace un reclamo. Lo hizo en esa época y hoy más que nunca. Ese reclamo del Señor es como más válido que nunca. Les reclama a los apóstoles, el Señor les pide a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañen al huerto de Getsemaní y él se aparta al tiro de una piedra para orar. Y les pide a ellos que permanezcan orando. El Señor regresa y los encuentra dormidos. ¿Cómo estaban? Dormidos, dormidos por el cansancio, por la tristeza, así como tú ahora, qué pereza levantarme tan temprano, no tengo que ir a trabajar, o si estás trabajando no me da el tiempo para orar, porque el trabajo, que los hijos, que el marido, que las tareas de los hijos, etcétera, etcétera. Si todo en tu vida tiene una hora y un programa, ¿a qué hora entra el Señor a tu vida? ¿A qué hora tú dejas
que Él realmente reine tu vida, te ordene el día y comience a trabajar en tu vida. Así como tú separas tu hora para cocinar, tu hora para atender y tu hora para lo demás, yo te recomiendo, separa tu hora de oración, porque la pregunta del Señor es clara cuando les dice a sus discípulos más cercanos, ¿no habéis podido velar ni siquiera una hora? Ni siquiera una hora. O sea, ¿qué nos está pidiendo? Como mínimo, una hora de oración. Velar es estar despiertos. No dejes que el diablo te ponga la pata encima y te dé sueño, te dé hambre, te dé calambre cuando estás de rodillas, que uno te toca la puerta, que el otro te llama, que el teléfono te suena. Olvídate en ese momento, desconéctate del mundo, desconéctate de los que te rodean. Entra a tu habitación, a tu interior, cierra la puerta de tu cuarto y póstrate, arrodíllate, siéntate parada, no sé, la posición que sea más cómoda. Y realmente deberías arrodillarte para orar. Recuerda que la oración tiene poder. La oración es la llave, como decía San Pío de Pietrelcina, que abre el corazón de Dios. Clama por el Espíritu de Dios para que te dé espíritu de oración. Quizás al comienzo no tengas nada que decirle, no sepas qué decirle, perfecto. Pero me dice, Señor, no tengo nada que decirte, solo estoy aquí para ti. Háblale de tus cosas, guarda silencio por momentos para que puedas escuchar lo que te dice tu corazón. Y si tú te haces violencia contigo misma, te aseguro que después de 2, 3 semanas podrás estar orando una hora. Y si llegaras a ese tema de la santidad, como los santos, estarías quizás 3 horas y no te darías cuenta del tiempo. Pero cuando el otro te rodea, cuando el otro está más presente en tu vida que Dios y tiene más fuerza que Dios en tu vida, porque tú así lo permites, entonces me duele las rodillas, me duele el cuerpo, tengo sueño, tengo frío, tengo hambre, tengo que ir al baño, que me suene el teléfono, es que tengo que atender, tengo que mirar. ¿Y tú te acuerdas de Marta y María? Las dos amaban a Dios. Y Marta está como tú y como yo, toda afanosa, haciendo cosas en la casa, haciendo una cosa, viendo otra cosa, trabajando, atendiendo a los demás, atendiéndote tú, qué sé yo, no sé. Y, y Marta estaba preparando el almuerzo por el Señor. Y María estaba a los pies del Señor. Y cuando Marta se va a quejar, le dice, Señor, o sea, dile algo pues a mi hermana que está aquí, hasta a tus pies escuchando. ¿Y cuál es la respuesta que le da el Señor? Marta, Marta, tanto te afanas en los quehaceres. Y María se está quedando con lo único verdaderamente importante. O sea, tus tareas y mis tareas son verdaderamente importantes, son cuestión de vida o muerte, o es cuestión de vida o muerte para la eternidad darle ese tiempo de oración al Señor. Piénsalo. Las palabras del Maestro fueron clarísimas. Marta, Marta, tanto te afanas en los quehaceres y María se ha quedado con lo más importante, con lo único que no le será quitado, con lo único que no terminará jamás, porque esa oración es sus alitas para llegar a la santidad. Los santos no son santos por hacer cosas, son santos por amar a Dios, por darle a Dios la primacía de su vida, la primera hora de su vida, y porque Dios reina en sus pensamientos durante todo el día. Y así hacían cosas, los religiosos y religiosas, los monjes de clausura, las monjas de clausura, también cocinan, lavan ropa, limpian, sea, pero todo se lo van entregando a Dios. Y empiezan su día orando a Dios y clamando por el Espíritu de Dios, para que sea el Espíritu de Dios el que los gobierne ese día. Entonces, te aseguro que después que tú sales de orar
tu tiempo y saldrás llena del Espíritu Santo. Aquel esposo que reniega se contagiará de ti, porque te acuerdas en Lucas 1 cuando María va a visitar, Lucas 2 cuando va María a visitar a Isabel. ¿Cuál es el saludo que recibe de Isabel? Dice, ¿no? Y entró en la casa Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Entonces, Isabel quedó llena ¿de qué? Del Espíritu Santo, que llevaba a María, porque María era la llena de gracia, estaba llena del Espíritu Santo, y el fruto de su vientre, pues, lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo Isabel supo? Porque esa gracia que llevaba María y esa gracia que llevaba Jesús, que estaba en el vientre de María, es transmitida a Isabel y transmitida a Juan en el vientre de su madre. ¿Tú quieres un hogar en paz? Pide Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, para que esa llenura del Espíritu Santo, los frutos que te dé el Espíritu Santo, sean transmitidos también a los tuyos, a tus hijos, a tu esposo, a tus compañeros. Llénate tú primero del Espíritu Santo. La vez pasada en una reunión de comunidad decían, para llevar, reza para que yo me lleve bien con uno, con otro. Oye, no, reza tú. Porque tú te tienes que llenar del Espíritu Santo. Para que tú, por acción del Espíritu Santo, seas capaz de llevar esa gracia a los tuyos. Seas capaz de mantener un fruto del Espíritu Santo que es la paciencia, que es la alegría, que es la esperanza. Entonces, llenémonos nosotros del Espíritu Santo para poder ser sal y luz de aquellos que nos rodean. Porque en Juan 14:15 nos dice el Señor que si lo amamos, nosotros guardaremos sus mandamientos. Y Él morará en nosotros y Él seguirá orando ante el Padre por nosotros y rogando ante el Padre para que el Espíritu de Dios habite en nosotros. Entonces, vivamos de acuerdo a como el Señor quiere que vivamos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, los 10 mandamientos resumidos en 2. La ley del amor. Aquel que ama no daña. Aquel que ama valora y respeta. Tú y yo decimos amar a Dios. ¿En verdad lo amamos? ¿Lo buscamos con afán? ¿Queremos que Él reine en nuestras vidas y que Él tome nuestras vidas? ¿Hemos dejado que Él sea el centro de nuestras vidas o lo son tus preocupaciones, tus enfermedades, tus temas económicos, tu trabajo, tu familia? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿O qué es el centro de tu vida? Entonces, esta tarde el Señor nos invita a postrarnos delante de Él y clamar por el Santo Espíritu de Dios, porque ya lo vimos en los apóstoles. ¿Cómo les llega a ellos el Espíritu? Cuando están en oración constante, no cuando se acuerdan, no cuando tienen tiempo, no cuando pueden, no cuando las múltiples ocupaciones te dejan libre un espacio. Dale a Dios, el Dios de la vida, Señor de todo lo creado, Señor del tiempo, dale su tiempo. Y el Señor nos dice en Mateo 26:40, ni siquiera una hora podéis velar conmigo. Una hora. Entonces, no dejes que el otro te tire coletazos, te quedes dormida, o que te agarre un cachetazo y te quedes para el otro lado, ¿no? Porque cuando ves la película no te duermes, pero cuando vas a orar, te duele hasta la uña, te duele el pelo. ¿Eso qué te dice? ¿Quién está dominando tu vida? ¿Quién está gobernando tus acciones?
Entonces, pongámonos en verdad a analizarnos, a mirarnos y qué va a pasar cuando el Espíritu Santo habite en nosotros. Como Isabel. ¿Qué hizo Isabel? Es una explosión de alabanza, ¿no? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Lograba entender muchas cosas, y no porque fuera intuitiva, o sea, que brillante, no. El Espíritu Santo la fue encaminando. Juan el Bautista saltó de gozo porque el Espíritu Santo lo llenó. El Espíritu de Jesús llegó hacia él. Entonces pidámosle al Señor que ese Espíritu Santo more en nosotros, gobierne nuestras vidas, para que nosotros también podamos exultar el nombre del Señor, podamos alabarlo, bendecirlo, podamos glorificarlo con nuestras vidas y podamos permanecer en oración y explotar en alabanza al Señor todos los días de nuestras vidas. Y sobre todo en los momentos más difíciles, es cuanto más debemos alabar, como hacía Moisés cuando venían los egipcios, levantaba los brazos para que ese mar rojo permaneciera abierto y pudieran cruzar hacia el otro lado. Entonces, hermanos, es momento de clamar, es momento de orar. Y ahora los invito a cerrar los ojos un momento para orar y pedir a Dios Todopoderoso, Creador de todo lo visible y lo invisible, que envíe al Paráclito, que envíe al Espíritu Santo, Señor y dador de vida, a morar en nuestros corazones, a renovar por completo la faz de la tierra, a renovar nuestra tierra seca y agrietada, a derretir el hielo de nuestros corazones, que venga a iluminar en esta oscuridad en la que estamos, en estas tinieblas en que nos ha sumido nuestro egoísmo, nuestro pecado, nuestra pereza y nuestras excusas y falsas justificaciones. Vengan todos los que estáis cansados y fatigados. Vengan todos a reposar su corazón en aquel que solo Él puede dar esa paz que tanto buscamos. Pidamos al Espíritu Santo el don de la fortaleza, de la esperanza cierta y del amor perfecto. Necesitamos el auxilio del Paráclito para poder caminar a la santidad. Ven, Espíritu de Dios, a morar en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, a habitar en nosotros, a gobernar nuestro entendimiento, a ordenar nuestros conocimientos, a encender el fuego de la fe, a encender nuestros corazones apagados. Ven, Espíritu Santo, a renovar nuestras fuerzas. Ven, Espíritu Santo, inúndanos con el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, como el rocío en la mañana. Ven, Espíritu Santo, que tenemos hambre de Dios, sed de Dios. Ven, Espíritu Santo, a animar a los que estamos muertos. Ven a darnos vida, oh Santo Espíritu de Dios. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro y les tenga misericordia. Que el Espíritu de Dios habite en nuestros corazones, gobierne nuestras vidas y nos lleve al camino de la santidad. Que podamos renunciar por amor a nuestras propias pasiones. Que María
auxilio de los pecadores, venga y sea la intercesora, clamando por el Espíritu de Dios para la humanidad que está tan en oscuras hoy en día. Buenas tardes, mis hermanos, que tengan una bendecida semana en el Señor.